buenos días. Espero estén todos bien. Vamos a continuar con la unidad número 2, de cual trata de los procesos lógicos jurídicos. En primera instancia, tenemos que saber que la lógica jurídica propiamente dicha tiene un significado en el que en el derecho se constituye a partir de un modelo lógico propio que puede ayudar a explicar las relaciones entre las normas que conforman el sistema jurídico o también explicar las reglas mínimas de racionalidad que tiene una ciencia del derecho. Por ello, la lógica jurídica propiamente dicha ha sido objeto de un cálido debate. Algunos debaten sobre la posibilidad de que pueda ser un instrumento adecuado para definir las condiciones del derecho. Mientras tanto, otros dan por asentada la posibilidad de que sí pueda ser un instrumento para establecer condiciones sobre el derecho. Entonces, lo que buscan son delimitar los ámbitos de aplicación de estos. Por eso vemos una serie de enunciados, proyectos y procesos que nos llevan a conjugar los procesos de logicidad con los del mundo jurídico y así resolver una serie de controversias en el mundo real. Pasamos ahora a la simbolización lógico-formal. El hombre como tal es un ser simbólico que expresa y comunica el sentido motivacional de la realidad a través del lenguaje natural. Este adquiere fundamentalmente forma proposicional, siendo la proposición su unidad básica de sentido para la expresión. Por eso, la lógica para su andar simbólico y argumental parte de una proposición que se llama lógica proposicional. Esa simbolización como parte sustitutiva del lenguaje natural, cuyo objetivo es generar claridad y precisión y que ha de atenerse a pautas de uniformidad dentro de un mismo proceso, dentro de un mismo contexto. Entonces necesitamos saber qué es una proposición y es concebida como una expresión lingüística con sentido completo, de la cual puedo decir inequívocamente si es verdadera o si es falso un determinado enunciado. Esto lo representamos con letras o también llamadas variables proposicionales. Cada proposición o enunciado será suplido por una letra cualquiera, minúscula, en principio, o también puede ser en mayúscula y normalmente en el siguiente orden. En letras serían P, Q, R, S, T y una variable adicional P1, Q1, R1, S1, T1. De modo que cada variable representa una proposición simple, anatómica, y a su vez cada enunciado es un caso de sustitución de una letra, símbolo o variable proposicional. Ejemplo, Caracas es la capital de Venezuela. Se simboliza P y es un caso de sustitución de esa letra P. La letra P es la variable proposicional. Luego, el río Orinoco es el más grande de Venezuela. Lo simbolizamos con la letra Q y es sustituido por dicha proposición, lo que nos lleva a que si P, entonces Q. Es decir, concluyendo que si estudio, entonces aprendo. Esto nos va a llevar a un simbolismo, a un silogismo que lo vamos a ver más adelante. Ahora, la simbología o nomenclatura
dentro de los cálculos proposicionales tienen unas variables proposicionales que ya las vimos arriba, que puede ser PQR, P1, Q1, R1, o pudiera indistintamente colocarse con la letra A, B y C. Pero también esa simbología tienen unos operadores o conectivos, también denominados conductores, que son signos fijos de relación constantes, que son esas constantes proposicionales. Ellas a su vez tienen a su vez unas clases. En primer lugar, la negación, representada con la palabra no. También como un complemento y equivale a la simbología que ven acá en las láminas. Luego vemos a la conjunción representada por la letra Y y las palabras pero, aunque, que están representados como se ve acá en las láminas. Luego vemos la disyunción representada por la letra O, que puede ser tanto inclusiva como exclusiva, y con la representación que se ve acá en la lámina. Luego vemos la implicación material, que puede ser condicional, por ejemplo, sí, entonces, y se representaría con la simbología que se ve acá en la lámina. Luego, la replicación, que sería la implicación invertida, representada por las fórmulas que se ven acá en la lámina. Y en la última de las clases de estos operadores o conectivos tenemos la doble implicación o equivalencia, tal y como se representa en la simbología que se ve acá en la lámina. También dentro de la simbología conseguimos los paréntesis o signos auxiliares de agrupación, tal y como lo podemos observar acá en las láminas. Y por último conseguimos las fórmulas proposicionales, ya que con todas esas variables proposicionales, los operadores o constantes lógicas se construyen esas fórmulas, fórmulas complejas proposicionales para el cálculo. Con esto se ve que a la lógica no le importa el contenido, por cuanto se ha sustituido el contenido o referente por una variable. Ello da lugar a la función proposicional, la cual vincula fórmulas entre sí según la existencia de los operadores. Entonces, los conectivos u operadores son los que vimos ahorita anteriormente, y en primer lugar, la negación afecta a las variables o las fórmulas que inmediatamente le siguen. Con ello, el alcance de los operadores es el mismo que su complemento respectivo. Esto nos ahorra muchos paréntesis o signos de agrupación que lo acabamos de ver, pero a veces a mayor claridad o comodidad ponemos paréntesis que nosotros llamamos paréntesis metodológicos, más muchas veces no son necesarios. Ese signo de agrupación son lógicamente necesarios cuando se quiere reducir o amplificar el alcance de un conectivo que en sí es más amplio o menos que otro. Vamos a hablar ahora de lo que es el silogismo regular. Como tal, etimológicamente viene o significa lo que es reunión, conjetura o cálculo. Y desde Aristóteles, en los tiempos de él, silogismo designa deducción o inferencia necesaria. La definición real para Aristóteles lo definía como un argumento en la cual establecía ciertas cosas
necesariamente derivaban de ella por ser otra cosa distinta de la anteriormente establecida. Entonces, es el raciocinio que deriva necesariamente de dos juicios con un solo concepto común a un tercer juicio que lo vincula a los otros dos por conceptos no comunes. Más sencillamente, se entiende por silogismo aquella argumentación en la cual de dos premisas dadas, llamadas proposición o proposiciones, se concluye, se infiere, se persigue o resulta una lógica que necesariamente por una tercera proposición que va a dar y que se va a llamar conclusión. Es decir, de dos proposiciones o premisas se desprende una conclusión, que sería una tercera proposición. Sin embargo, es bueno aclarar que el silogismo no es relación entre proposiciones, ya que las proposiciones o premisas o conclusiones se forman o construyen por vinculación entre sus términos. El silogismo como tal es una relación entre términos. Los términos repetidos en las premisas se llaman puente, término o medio. Pudiera ser un término común, lo que permitirá la relación de paso vinculando los otros dos términos. Esto es para llegar a una conclusión. Vamos a través de un ejemplo establecer la diferencia entre las relaciones de las proposiciones y el relacionar los términos en una inferencia. Por ejemplo, primero, todo griego es hombre. Todo hombre es racional. Luego, todo griego es racional. Entonces, acá lo que se hace es relacionar los términos. Primero griego, luego racional, para conformar con ellos una proposición, que es la conclusión en este caso. Las dos proposiciones primeras o premisas ya estaban relacionadas porque convenían a identificarse en un término común que llamamos término medio, que es el término hombre en este ejemplo. Y en este ejemplo pues sirve de puente para el tránsito para poder concluir la relación entre dos términos que no estaban expresamente vinculados. El otro ejemplo sería, si llueve, entonces me mojo. Llueve, luego me mojo. En este ejemplo no relacionamos término alguno de una proposición molecular. En este caso sería, si llueve, entonces me mojo. Y de una proposición simple, que es llueve, que en este caso configura la primera parte de la condición molecular, concluyo. Y la segunda parte de la proposición condicional, que es luego me mojo, que también es una proposición. Y que no tenía que relacionar términos para llegar y probar la conclusión. Entonces, ya estaba como tal esa proposición. Lo que hemos hecho fue desprender esa configuración compleja y ponerla separada como una conclusión. A esta norma o regla la hemos llamado modus ponens.
Este silogismo tiene unos elementos. En primer lugar, tenemos las proposiciones, conformadas por dos premisas o conclusión, y dos premisas y la conclusión. Entonces, en las proposiciones tenemos unos antecedentes o premisas de los cuales las proposiciones en que se parte son en las que se avanza para un posterior razonamiento y luego conseguimos en estas proposiciones la conclusión que es realmente aquella proposición a la que se va a llegar. Luego conseguimos dentro de los elementos los términos. Y vamos a conseguir términos simbolizados con la letra P, M y S. En primer lugar, dentro de los términos conseguimos el término mayor, que se le asigna la letra P, se le llama término, porque conforma el predicado de la conclusión y constituye la premisa. Entonces a la letra P se le llama término porque conforma el predicado de la conclusión y constituye la premisa donde va a entrar otra premisa mayor. Luego conseguimos el término medio simbolizado con la letra M y se llama término medio porque sirve de puente o medio entre los dos términos de la premisa. Para ello se exige que sea único, para que no repitan las premisas, pues de otro modo no pudiera servir de medio, ni tampoco habrían extremos, ni mayor ni menor. El otro término es el término menor, simbolizado con la letra S, y se llama término o sujeto porque conforma ese sujeto de la conclusión y constituye a la premisa donde entra esa otra premisa menor. Los términos P y S conforman siempre la proposición, conclusión, y únicamente son ellos. El término P es mayor porque tiene la mayor extensión, mientras el término S, pues indudablemente es menor, tiene menor extensión. Ambas cosas se entienden que se dan al configurar una conclusión. El silogismo ordenado reclama que la premisa mayor sea la primera y en donde está el sujeto sea la menor, que sería la segunda premisa. Entonces los términos P y S, que nunca se puede repetir en las premisas, han de formar la conclusión. El término medio que siempre ha de repetirse en las premisas, nunca se puede entrar como una conclusión. Y el ejemplo sería el siguiente. M es P, en donde S es M, por tanto S es P, tal como se ve en la lámina. Ahora, ese silogismo tiene una estructura formal y empieza por lo que es la consecuencia. Este es el razonamiento mismo o la vinculación establecida por el entendimiento. Una relación lógica existente entre antecedente y la conclusión. Es la forma o estructura formal que constituye el silogismo, o mejor, ese raciocinio. No se puede expresar sino a través de la vinculación entre los términos. Y esa unión lógica entre antecedente y consecuente o conclusión llega en virtud de cuya relación se desprende la conclusión. Se llama fórmula o conclusión del silogismo, ya que comparar los términos o esos términos llamados extremos por medio de otro término o puente que sirve de término de comparación, que es el mediador, y que por eso mismo se le conoce como término medio. Este ha de repetirse en las premisas para que pueda servir de mediador.
como un término doble o repetido de las premisas. Este es el centro de toda la lógica y de todo racionamiento. Si ese término medio no pudiera darse la inferencia, es que la lógica eh, estudia todo racionamiento, la lógica de todo racionamiento, argumentos y qué es la manera de relacionar S y P a través del término medio, cumpliendo la ley del tráfico de la transitividad como la absoluta independencia del contenido material. De ahí que su nombre estricto sea lógica formal. Pasamos ahora a un ejemplo. Todo hombre es inmortal. Es así que Pedro es hombre. Luego, Pedro es inmortal. Aunque el consecuente es falso, la consecuencia es válida. El silogismo es válido, por tanto. Ahora, las premisas o antecedentes, el hombre es racional, Pedro es hombre. Conclusión o consecuente, por tanto, Pedro es libre. Aquí el consecuente o la conclusión es verdadera. La consecuencia está mal sacada, mal desprendida, no se deduce de las premisas, es inválida. Por tanto, este silogismo es inválido. Pero la conclusión, sin embargo, es verdadera. Pasamos ahora a las reglas del silogismo. Existen 4 reglas relativas a los términos y 4 relativas a las proposiciones. En cuanto a las que son relativas a los términos, en primera instancia, los términos del silogismo han de ser ni más ni menos que 3. La mayor que la representamos con P, la medio que la representamos con M y la menor que la representamos con S, con la letra S. El término medio ha de tomarse al menos una vez en toda su extensión. El término medio no puede entrar en la conclusión. Los términos en la conclusión no pueden tener mayor extensión que en las premisas. Y las reglas en cuanto a las proposiciones serían que 2 premisas afirmativas o positivas no permiten conclusión negativa. Ahora, 2 premisas negativas no permiten inferir ninguna conclusión. También, 2 premisas particulares no permiten inferir ninguna conclusión. Y la conclusión ha de ser siempre la parte más débil contenida en las premisas. Si de las 2 premisas una es negativa, la conclusión tiene que ser negativa. Y si una de las premisas es particular, la conclusión tiene que ser particular. Y si las premisas contienen términos particulares y negativas, la conclusión ha de ser igualmente particular y negativa. Vamos a tener siempre muy en cuenta estas leyes. En la práctica se reducen a una comprensión de la extensión del término medio, de la extensión de los términos de la conclusión respecto de las premisas y de las cualidades de estas. Pasamos ahora a lo que es la intuición. La disposición concatenada de uno o más juicios como fundamento que permite obtener un nuevo juicio válido se llama racionamiento o raciocinio. Su estructura incluye premisas, conclusiones y nexo lógico entre aquella y esta. La conclusión lógica de las premisas hacia la conclusión
se denomina inferencia o consecuencia. El racionamiento en lógica es aquel proceso formal del pensamiento mediante el cual de uno o varios juicios en conexión razonable se tiene un nuevo juicio llamado conclusión. La razonable conexión o conclusión lógica es la que nos permite inferir y llegar a conclusiones. Si falta esa hilación o esa razonable conexión que debe existir, pues sin esto no hubiese un proceso lógico. Sí tendríamos, según la diversa conexión de la hilación lógica, pues un racionamiento que pueden ser deductivos, inductivos y analógicos. Ahora debemos tener claro que no hay racionamiento posible sin la intuición, que es esa capacidad intelectual para descubrir un nexo racional y razonable entre los datos y las premisas. Ahora, la intuición es centro que irradia conexiones entre reglas, leyes razonables y principios fundamentales que hacen desprender conclusiones en todo racionamiento. La verdad, la verdad también de las premisas y la corrección lógica de la inferencia o esa validez de la consecuencia son exigencias para la verdad de la conclusión. La consecuencia lógica tiene su expresión en la verdad de la conclusión, aunque esta pudiera ser falsa y aquella pudiera ser lógica, si se ha partido de premisas falsas. La conclusión puede ser verdadera sin validez lógica, por ejemplo. La intuición, por tanto, no es racionamiento ni método de argumentación, pero es el ámbito de posibilidad para que se den estos mismos, no olvidando que esta fuente de energía intelectual nos ha indicado que dicha energía puede ser canalizada, orientada, dirigida válidamente y convenientemente por tres senderos o caminos elementales de distribución, como las leyes, las reglas de racionamiento o raciocinio y los métodos, así como las redes de demostración o argumentación que pudieran hacer esa deducción a través del silogismo, la inducción y la analogía. Todas se basan en algún modo de relación, de conexión, de comparación, pero ese modo es de una gran polivalencia. Puede adquirir tres direcciones o mejor dirigirse en tres niveles de orientación, sabiendo que no son entre sí de naturaleza antitética, es decir, que no se oponen a ellas. Pasamos a ver lo que son los métodos deductivos e inductivos. Para Aristóteles, él identificaba deducción con silogismo formal. Cuando la conclusión no es lógica, no tiene consecuencias. En ese caso, el silogismo no es válido y no tenemos ningún tipo de inferencia ni de deducción, ya que esta es la derivada necesaria de dos premisas. La deducción inmediata es la derivada directa por intuición de una proposición dada. El silogismo es la deducción dada. Típicamente se dice entonces que la deducción es aquel racionamiento que va de lo universal a lo particular, de los principios a las consecuencias, en un proceso analítico necesario. En cambio, la inducción propiamente dicha, por el contrario, es aquel racionamiento que asciende
de lo concreto o singular a lo universal, de los efectos o consecuencias a la causa o fundamento. Un proceso sintético no necesario. Considero que es mejor afirmar que mientras la inducción pasa del plano sensible al plano inteligible, la deducción, en cambio, se mueve solo en el plano de lo inteligible, de lo raciocinante como tal. En esto se distingue específicamente la deducción. Propiamente hablando, también se ha dicho que solo existe el racionamiento deductivo, ya que todo racionamiento exige intuición, una visión mental previa para ver, para contemplar, que es lo primero y primordial, y tener esa capacidad de inteligencia y de sensibilidad de captación. Vamos ahora a ver la caracterización del racionamiento. En cuanto al deductivo, proporciona conclusiones ciertas. El método deductivo da esos enunciados necesarios. Por ejemplo, el cuadrado tiene 4 lados. O si María es madre, entonces tiene algún hijo. Ahora, el método inductivo proporciona conclusiones tanto ciertas como probables, dependiendo del tipo de inducción. La inducción completa incluye la demostración por casos. La llamada lógica inductiva usa asimismo la deducción como método, pero parte siempre de enunciados contingentes, tales como, por ejemplo, la Tierra es redonda. Entonces, un racionamiento es, es, dedu- es deductivo cuando así entonces es deductivo aquel racionamiento en que la conclusión se infiere necesariamente de las premisas, las cuales expresan conocimiento de un grado mayor de universalidad. Colocamos un ejemplo. Todos los peces respiran por las branquias. Todas las cachamas son peces. Por tanto, todas las cachamas respiran por branquias. Ahora pasamos al razonamiento inductivo. La inducción permite inferencias tanto ciertas como probables. Hemos explicado anteriormente que el razonamiento inductivo asciende de un conocimiento de menor grado de universalidad a un conocimiento de mayor grado de universalidad. Entonces, con la inducción es un medio que nos permite el acceso a lo universal, partiendo de lo particular. Y así colocamos un ejemplo. Los humanos tienen sistema circulatorio. Por tanto, los tigres, los leones y canguros tienen sistema circulatorio. Bueno, acá la presente clase. Nos vemos en la siguiente unidad. Muchas gracias por su atención.